Eco 360. Estamos de vuelta en Eco 360, estamos conversando con el diputado Pedro Miguel González. Hablamos de reforma electoral, hablamos del PRD y en esta ocasión queremos terminar hablando de un tema muy importante desde distintos puntos de vista, pero en esta ocasión el ángulo que me gustaría enfocar de inicio es el de partidas circuitales, sobre todo por los montos que hemos conocido en los últimos años, sobre todo en los últimos años de esta administración, que se asignaron en partidas circuitales, y vemos hoy cómo el Estado se encuentra en una situación apretada desde el punto de vista de finanzas públicas, mientras vemos cómo se utilizaron y se utilizan millones de dólares, porque no estamos hablando de 10 centavos ni de 10 dólares, en partidas circuitales. Mucho se ha debatido sobre el tema, mucho se ha hablado, que si hay que eliminarla, que si no hay que eliminarla, que si hay que reformar aquí, que si hay que reformar allá, que si los diputados no son corregidores. Usted conoce la discusión, exacto, perdón, representantes. Había una expectativa, o hay una expectativa de la ciudadanía, o por lo menos de un sector que exige eliminación y que esboza el argumento muy cuadrado, ¿no? Debe eliminarse, los diputados no deben manejar dinero, los diputados deben legislar. Y siempre escuchamos el contraargumento, está bien, pero en el momento que los diputados sean nacionales o sean provinciales, mientras sean circuitales y se van por ahí, ¿por dónde se agarra este trompo? ¿Cuál es la solución real, a menos que usted esté de acuerdo en que los diputados sí deben manejar fondos y sí deben estar haciendo estadios de béisbol o comprando manillas y bates? No, yo pienso que los diputados no deben manejar fondos. De hecho, cuando existieron las partidas circuitales, los diputados no manejaban fondos. Siempre lo manejaron las instituciones que administraron estas partidas. Pero estas partidas no existen desde el año 2001, 2002, cuando se eliminaron con el gobierno de Mireya Moscoso. Lo que ocurrió fue que el sistema fue reemplazado por uno en el cual el órgano ejecutivo se reserva la discrecionalidad de otorgarle a aquel diputado al que quiere premiar este mecanismo por la vía de juntas comunales, de municipios o de instituciones como el PAN. Y de esta manera garantizarse el control del órgano legislativo. Yo soy un crítico de este sistema. Ahora, si queremos resolver el problema, tenemos que ver la raíz del mismo. Y la raíz de este problema está en nuestra Constitución. O sea, aquí se estableció una reforma a la Constitución en el año 83, el año previo a las elecciones del año 84, cuando se restableció la democracia, que nos dejó una camisa de fuerza al órgano legislativo a la hora de estructurar el presupuesto. El órgano legislativo no tiene la capacidad que tienen otros parlamentos en democracias muy reconocidas en el mundo de poder influir en el presupuesto de inversiones, por ejemplo. Todo queda en manos del órgano ejecutivo. Y frente a esta realidad fue que se encontraron los primeros legisladores en el año 84. Y por eso es que durante la administración de Nicolás Ardito Barletta, cuando se estructuraba el presupuesto del año 85, se creó un mecanismo como el de las partidas circuitales, para permitir, dada esa limitación constitucional, que los legisladores en aquella época, posteriormente los diputados, pudieran influir positivamente en la calidad de vida de quienes los eligen. Hay una ley que se aprueba todos los años. La gente dice muy elementalmente, muy simplistamente, no, es que los legisladores están para hacer leyes, lo cual no es totalmente cierto, porque igual tenemos funciones administrativas y judiciales, pero viendo el tema específicamente legislativo, sí. Pero lo que debe saber el ciudadano panameño es que la ley más importante que se aprueba todos los años en el órgano legislativo, que es la ley de presupuesto, no le permite al legislador o al diputado panameño, como ocurre en otros países, poder influir en la estructuración del presupuesto de inversiones. Y por eso es que siempre he insistido de que estas partidas podrán ser eliminadas y dejarán de ser exigidas por cualquier asamblea en el momento en que nosotros nos demos un nuevo modelo constitucional. Creo que tenemos una nueva oportunidad cuando se dicte una nueva constitución. Creo que el presidente Varela está comprometido con ello, el PRD también está comprometido dentro del acuerdo de gobernabilidad. Julio de 2015. Con la convocatoria, para mí es tarde, esa convocatoria es muy tarde. ¿Tarde porque el acuerdo de gobernabilidad no va a llegar hasta allá? No tanto por eso, para mí es tarde porque creo que se están perdiendo estos momentos
de gran impulso y de gran popularidad Yo lo del, decía del acá, mandata- yo lo del decía mandatario. acá el otro día que Probablemente dentro de un año estemos en circunstancias muy para distintas. convocar una asamblea constituyente requieres de capital político y el Todos- capital político se va usando a medida Bueno, que pasa el tiempo. pero ¿no? solamente hay que revisar todas las experiencias que hemos tenido en los últimos 25 años en América Latina. Las experiencias exitosas de ejercicios constituyentes y nos daremos cuenta de que todas fueron convocadas arrancando su gobierno, desde Fujimori en el 90 Sí. hasta los últimos ejercicios en Sudamérica, sea en Colombia o en Ecuador, en Venezuela, en Bolivia. Todos han sido ejercicios constitucionales que se han desarrollado al inicio. El presidente Varela está perdiendo un año precioso. A mi juicio no fue la más feliz de las decisiones. Sin embargo, tenemos el compromiso desde el PRD también. Lo teníamos contemplado dentro de nuestro plan de gobierno, hacer la convocatoria, porque creemos que este país se merece un nuevo modelo constitucional. Y dentro de ese modelo constitucional, entonces, resolver este problema de raíz. Pero mientras que no se dé esa reforma constitucional, Allá iba. como lo he planteado, creo que esta, igual que todas las anteriores asambleas, a su debido momento, no porque es una dádiva del órgano ejecutivo, sino porque es una exigencia del órgano legislativo, logrará que se incluyan en el presupuesto mecanismos similares. Ahora, el presidente de la Asamblea, coincido con él, Hablaba de otros mecanismos de dirigentes transparencia, importantes de esa bancada, como el diputado Varela, han planteado la posibilidad de que se establezcan mecanismos transparentes en caso de que se instituyan mecanismos similares a los que existieron con las partidas circuitales y nunca parecido a lo que ocurrió desde el gobierno de Mireya Moscoso, que en el caso del gobierno de Ricardo Martinelli creo que se abusó notablemente. Ahora, debo también, Pero, ¿por qué los diputados no por tu pueden comentario, debo hacer énfasis en que la gravedad de las finanzas públicas no está solamente basado en el despilfarro de estos recursos, que creo que hubo despilfarro, Por supuesto. sino a una gran cantidad de miles de millones de dólares que fueron mal invertidos con enormes sobrecostos que fueron a parar a las cuentas bancarias de empresarios corruptos y funcionarios corruptos? Si supongamos que la constituyente arranca, el proceso constituyente arranca en julio de 2015, si eso fuera a ocurrir, y es entonces que podemos ver la posibilidad de cambiar el problema de raíz. Tomando en cuenta lo que ha ocurrido con las partidas circuitales, diputado González, me pregunto yo, como ciudadano, más que como conductor de este programa, si los diputados no pueden hacer un sacrificio por un año y aceptar o solicitar que se suspendan las partidas circuitales por ese año. Por lo pronto, es que no creo ¿Qué que va a sea un ocurrir? año. Es que no creo por que sea dos un año. años, pues. O Yo- 3, yo- porque yo- la yo calculo que constituyente sí. duraría 2 años el proceso. Lo tendremos quizás a los 2 años O sea, y ustedes medio. de también la pueden gestión. asumir un compromiso, Me preocupa un sacrificio, perdón. mucho con respecto al tema este de la constituyente, de que el referéndum final, que es donde el pueblo panameño va a decidir, lo hará en la segunda mitad del mandato Y del puede haber actual un voto presidente. político más que un voto Sí, a favor eso de me un- preocupa, pero mientras tanto, mientras que esto ocurre, igual, como tú escuchas a muchos representantes de la sociedad civil, creo que con justa razón, producto del mal manejo que se ha dado a estos recursos, pudieras también ir a encuestar a los miles y miles de ciudadanos en los circuitos electorales que piden algún nivel de respuesta y el gobierno central producto, porque ese es otro tema, el tema de la descentralización de la gestión gubernamental con el que estamos comprometidos. Otra discusión, que son pero temas que tiene que ver. caminan paralelamente. Claro. Y en el momento en que tengamos ese nuevo modelo constitucional y al mismo tiempo un sistema descentralizado de la gestión gubernamental, yo creo que estos mecanismos serían totalmente innecesarios. Y es realista hablar de que puede haber mecanismos que garanticen la transparencia mientras sigamos con el mismo... Yo creo que sí, y O sea, sobre ¿cómo, todo... ¿cómo evitamos ¿qué te digo? La irregularidad Yo creo que- pequeña yo creo- esa de que tú yo mismo creo que es muy constituyes la sencillo. compañía y le compras las manillas y los bates Yo creo a que la es muy com- sencillo. Yo creo que es muy sencillo. El diputado Varela lo ha planteado y yo coincido con él. Simplemente que se acuda a un fallo que produjo la Corte Suprema de Justicia cuando se demandó por inconstitucional algún componente del reglamento interno, y en ese fallo la Corte Suprema de Justicia dijo que era constitucional la existencia de esta partida dentro del presupuesto de inversiones del órgano legislativo. Yo creo que deben estar en el órgano legislativo. Y yo creo que debe haber una unidad administrativa. Y yo creo que deben manejarse con toda la transparencia, con los controles previos y con toda la transparencia, e incluso si puede ser publicado por la página web de la Asamblea. Yo creo que sería muy transparente. Y en la medida en que los recursos sean administrados de forma transparente, se eliminarían este tipo de mecanismos oscuros, como lo que tú has mencionado. Yo creo que por lo menos daría la oportunidad
de que la gente pueda tomar en cuenta el nivel de transparencia con que cada diputado se ha manejado. O sea, si esto es público y hasta el último dólar los ciudadanos lo pueden ver, yo creo que ustedes pueden incluso utilizarlo en sus campañas políticas. O sea, cada vez que un diputado está corriendo puede enseñar su récord. Lo que pasa es que aquí no conocemos ni siquiera cómo votan ustedes, porque votan pegándole a la curul y el mecanismo. Entonces, hay cosas eso que se puede pueden retomar, hacer. eso lo teníamos dentro del proceso de modernización. No sé qué momento en el camino desapareció, pero tenemos Usted se perdió por 5 años, ¿no? las máquinas. De repente ahí sería bueno recuperar eso. Creo que es un paso importante en materia de transparencia, conocer, por ejemplo, ahora que se estaba citando a la Contralora y la gente hacía los numeritos, y a la gente, ¿quiénes son los que están oponiéndose a que se cite? Entre tantas cosas. Y cuando los diputados corren, está nos citada gustaría para ver el un 19, rock. ¿sabes? Sí, el 19 ya dijo que va. El 19. Y ya vimos el cuestionario también. Sí, correcto. Cuestionario negociado, me parece, ¿no? O sea, acordado entre ambas bancadas. Hay un cuestionario muy extenso de 50 y tantas preguntas. Consideramos que no era apropiado, sino más bien preguntarle sobre temas muy generales y que cada diputado entonces tenga la oportunidad de profundizar con preguntas específicas. Pero Si creemos eso que va a ser ocurre, una situación muy importante, sin porque duda, el pero rol no. de fiscalización del órgano legislativo se perdió en algún Bueno, momento. que lo de ayer fue un precedente importante. Claro. Por eso yo le cuestionaba un poco o le preguntaba por el tema de por qué hizo lo de las reformas electorales simultáneo con lo de Dulcidio de la Guardia, porque, oye, era la primera vez que teníamos en 5 años a un ministro de Economía y Finanzas diciéndole al país... Participamos. Entonces, no, sí, pero el evento de las reformas electorales o el anuncio... No, podía ser- los medios estaban a la expectativa de la reunión nuestra. No podíamos esperar hasta el día siguiente para tomar una decisión. Teníamos que darle una explicación al país de qué íbamos a hacer. válido. Cuando vaya a la Contralora, el temor que yo tengo luego de haber visto el cuestionario, y lo analizábamos acá, es en el artículo constitucional que prevé la función administrativa de la Asamblea de poder citar a los ministros, establece que hay que ceñirse a la pregunta y que no pueden salirse del tema de la pregunta. Me preocupa que cuando ustedes quieran ir a lo específico, la Contralora o sus asesores levanten la mano y digan, disculpe, pero tiene que referirse al tema específico de la pregunta. Ojalá no ocurra eso, porque si ocurre eso, yo podría pensar, o podrían muchas personas pensar, que entonces el cuestionario fue diseñado de esa manera, de forma intencional. No, lo otro era Porque no hay presentarle... ninguna pregunta específica. Lo otro era presentarle un cuestionario muy extenso y que ella en su exposición, respondiendo cada una de las preguntas, se hubiese llevado 4 horas del debate y probablemente Quitarle tiempo a ustedes se para... hubiese impedido que los diputados preguntaran a profundidad. Pero yo creo que va a ser una situación importante. Y con respecto al tema del Contralor, algo que debe saber la ciudadanía es que este es un nombramiento que hace el órgano legislativo. Es decir, el ente nominador, el que nombra al Contralor General de la República es el órgano legislativo. Y nos toca incluso en las próximas semanas tomar esa decisión, en los próximos meses. Antes de ¿Ya saben quién es? No sabemos, no hemos todavía los diputados decidido quién es, pero lo que sí debe quedar claro es que nosotros, al menos desde nuestra bancada, la del PRD, somos del criterio de que, contrario a lo que ha ocurrido en otras administraciones, el órgano legislativo debe tomar con autonomía su propia decisión y no necesariamente ceder a una imposición del órgano ejecutivo. Muchas gracias, diputado Pedro Miguel González, por estar con nosotros esta noche en ECO 360. Volvemos mañana a las 8 de la noche. Chao. ECO 360.